quiero dar la entrada a Marta Elsa Ortiz, directora general de Selecta Consultores, a quien llevo pues básicamente 20 años trabajando con ella acá en la Ciudad de México, y ha sido una experiencia extraordinaria, una persona con calidez humana total y completa. Si me preguntaran cuál es el mejor ejemplo de un ser humano en la parte de gestión de talento, diría sin lugar a dudas Marta Elsa. ¿Sí? Yo podría decir que en 20 años jamás la he visto enojado, siempre ecuánime, siempre muy haciendo lo suyo, buscando talento, atrayendo talento, dando estrategias para retener el talento, y quien hoy nos va a platicar de su tema, y que pues es base fundamental de las organizaciones, pequeña, mediana o grande. Lo que ingresa a tu organización es lo que va a determinar el éxito o fracaso. Los dejo con Marta Elsa. Muy buen día, que tengan excelentes experiencias el día de hoy. Buenos días nuevamente. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Violeta, por la invitación a este foro tan importante, a tener la oportunidad de compartir un poco de la experiencia que, como bien lo comentan, a lo largo de estos años he logrado adquirir en esta actividad tan importante, tan apasionante y tan retadora que es el talento que son las personas. Agradezco mucho también la presentación de Edgar. No sabía ese ejemplo y ese detalle que dice que nunca me ha visto enojada. Qué bueno, porque el día que me vea se va a espantar. No, no es cierto. De verdad ha sido a lo largo de estos años el tener maestros y conocer personas que me han dado la oportunidad de aprender de ellas, y que voy a compartirles a través de este tema, repito, tan apasionante que es en el talento, están las respuestas. Y ahora vamos a ver por qué. Desde la experiencia consideramos y considero que el talento debe ser visto como el componente indispensable para el éxito de tu empresa, independientemente del tamaño que esta organización sea, y requiere especial atención para fortalecer los lazos de comunicación, confianza y sentimiento de pertenencia, que hoy en día hemos visto cómo se ha visto vulnerado, cómo se ha visto impactado, y que definitivamente ese sentimiento de pertenencia toma una dimensión distinta en esta época. Entonces, el reto es esto: el talento, las personas, hacemos las organizaciones y logramos y contribuimos a que crezcan, porque al final del día también es un crecimiento personal. Entonces, la gestión del talento ayuda a las empresas, a las pymes, a identificar áreas de mejora de manera continua. ¿Por qué de manera continua? Por los cambios, por la incertidumbre, por las circunstancias que cada día vivimos y los retos que no se digan en este año a nivel mundo. Reflexiones como que nuestra sociedad necesita de las organizaciones para satisfacer sus necesidades son una de las más importantes y mayores fuentes de empleo. Definitivamente, con todo lo que estamos viviendo, seguimos enfrentando este reto. Las organizaciones necesitan de las personas para poder hacer un buen manejo de todos sus recursos y de esta manera lograr satisfacer las necesidades de la sociedad. En consecuencia, los recursos humanos son quienes deciden qué hacer, cómo hacerlo, dónde, cuándo, por qué y hasta dónde queremos tener ese alcance y esas contribuciones. En este sentido, entonces, nos han demostrado numerosos estudios y lo estamos observando en este momento, que las pymes contribuyen al crecimiento del empleo en tasas mayores que las grandes corporaciones. Representan un importante porcentaje del empleo total. Y ese pues es una reflexión también muy significativa para todos, desde la perspectiva de qué estamos haciendo y el rol tan importante que tenemos para que tengamos una actividad y se pueda reforzar la economía de nuestro país. Uno de los mayores desafíos entonces para las pymes y hoy en general para las compañías es la gestión del talento. Entonces, aquí tenemos que pensar qué hacer para atraer ese talento y, más importante, qué hacer para retener ese talento.
Lo que vamos a observar entonces a lo largo de esta presentación y reflexiones son algunas de las técnicas, de las herramientas que en la experiencia hemos utilizado para poder atraer ese talento y recomendaciones también para retenerlo. Por lo tanto, analicemos que en las pymes la gestión del talento es muy importante que ocupe las primeras posiciones en la agenda de quien dirige esta pyme. Es una tarea de todos los días el estar analizando, reflexionando las personas que trabajan en nuestras empresas, independientemente del tamaño, buscar la forma de conocerlas, de identificar qué necesitan y cómo podemos hacer compatibles la cultura de nuestra compañía con las expectativas de las personas. La gestión eficiente del talento es la diferencia entre el éxito o el fracaso de un proyecto empresarial o incluso de un negocio próspero. Es decir, la gente, los colaboradores, el personal que forma parte de nuestra empresa, máxime en esta época en la que estamos trabajando en home office a la distancia y el contacto y la comunicación se torna de una manera muy diferente. Lo que necesita y lo que espera es tener cercanía con las herramientas tecnológicas que tenemos y lo que espera es que los escuchemos, que nos comuniquemos y tomemos en cuenta sus ideas. Habrá ideas que no son en ese momento las adecuadas o en este momento las oportunas, pero sí saber que se escucha y que se quede en una agenda porque habrá un buen momento para que éstas se lleven a cabo. O bien, habrá otras propuestas que sí podamos incorporar y eso va a generar y agregar valor, va a reforzar la motivación y también enriquecer la comunicación. Por eso les propongo o te propongo que incluyas en tu estrategia de gestión de personas diferentes acciones, actividades, a identificar las áreas de mejora, iniciativas a implementar para el éxito de tu empresa. Todas las situaciones retadoras de cambios, de crisis, nos hacen esa invitación a hacer un alto para saber qué hemos estado haciendo, qué estoy haciendo ahorita y qué necesito llevar a cabo o qué estrategias o cambios es importante implementar para que esta gestión de personas realmente tenga un beneficio mutuo para mi empresa, para tu empresa y para quien forma e integra, que son colaboradores. Dentro de las principales iniciativas que tenemos que tomar presente y en cuenta para la gestión del talento, pues la número uno es la atracción del mismo. Es decir, hoy nuestra oferta de mercado hacia los candidatos es poca. Sin embargo, estamos observando que los ajustes organizacionales, pues hay talento que podemos identificar y visualizar y pensar cómo podemos establecer una relación de negocio que sea benéfica, que sea rentable, que sea productiva para ambas partes. En ese proceso definitivamente hay que hacer acciones o llevar a cabo y utilizar herramientas para seleccionar ese talento, hacer una contratación, repito, que sea un beneficio o un ganar-ganar. ¿Cómo lo vamos a gestionar ese talento en el proyecto, en la forma, en la manera que decidamos establecer esa relación de negocio, una negociación económica y que esa negociación económica siente unas bases para motivarlo y poder hacer planes de desarrollo tanto a nivel profesional, evidentemente, como personal. Vamos a tocar algunos puntos de este modelo, de estas iniciativas y ideas, herramientas que en la práctica les pueden ser de utilidad. El employer branding surge como la solución para la guerra del talento. ¿Esto qué significa? ¿Cómo gestionar el talento? Ustedes me pueden preguntar si no hay tiempo ni dinero. Definitivamente es un gran reto.
Entonces, de acuerdo a nuestras experiencias y lo que hemos observado en estos últimos meses es, número uno, pues tengo que aceptar la realidad. Y aceptar la realidad es en dónde estoy, qué quiero y qué necesito y qué tengo en mi alcance para poder hacerlo. Esos alcances me van a reforzar ese sentimiento y ese sentido de que quiero ser productivo, necesito ser productivo y qué es lo que tengo alrededor para poder implementar iniciativas que sean viables, que sean factibles, vuelvo a repetir, de una manera realista, porque al ser realista tenemos, dijéramos, esas bases para tener un plan mucho más acertado y dirigido hacia uno o varios propósitos en particular. Entonces, el reto es convertir tu empresa, tu pyme, en una organización atractiva para trabajar y en la que los colaboradores se sientan motivados e interesados en ese trabajo, por la responsabilidad, por el tipo de producto, de servicio, qué es lo que vamos a manejar y puede ser atractivo para las personas. Entonces, ¿en qué líneas es importante trabajar? De acuerdo a las investigaciones. Uno, cada día es más importante que cultivemos nuestra imagen de que nuestra pyme, nuestra empresa, es un gran lugar para trabajar, independientemente de tamaño. Y entendido ese gran lugar para trabajar, porque tenemos comunicación, hay escucha, hay respeto, que eso es lo que buscan las personas. Aún con toda esta circunstancia, en esta época he estado haciendo procesos de atracción de talento y cuando pregunto a los candidatos qué es lo que esperas encontrar en una nueva empresa, lo que he encontrado y la respuesta es, quiero encontrar respeto, un clima de trabajo de armonía, comunicación y evidentemente posibilidades de desarrollo, que ha sido una respuesta que desde que yo me dedico a esto siempre va al final de una entrevista. No quiero desarrollo. El desarrollo tiene diferentes matices, diferentes líneas de acción, pero si se fijan en el orden, y esto lo he hecho en estos 5 meses, la respuesta es un buen clima de trabajo donde la comunicación y respeto prevalezca. Y eso lo podemos hacer independientemente del tamaño de nuestra organización. Reflexionar, analizar en cuáles son las opciones de las estrategias de motivación y retención del talento. Esas son las líneas en que es importante trabajar, porque al final del día, cuando alguien se incorpora a nuestra empresa o quienes ya están trabajando en nuestra empresa, pues esperan reconocimiento a ese apoyo y a esa labor que están haciendo, dadas las circunstancias en las que hoy nos encontramos. La reflexión que los invito y el análisis es que ustedes hagan su propio ejercicio de manera particular, no ahorita, se los vamos a dejar en la presentación, en la que ustedes reflexionen estas acciones para destacar la cultura de su compañía. Uno, ¿qué no estoy haciendo que tengo que empezar a hacer? Es como un FODA enfocado a esta búsqueda y reforzamiento de quienes trabajan con nosotros, ¿no? Evidentemente, ¿qué estoy haciendo bien? O sea, hacer una lista de qué acciones me han permitido mantener, permanecer y que nuestra compañía siga sosteniéndose. ¿Qué necesito dejar de hacer para enfocarme en atraer al talento que mi empresa necesita? Por el tamaño, por el reto, por los productos, por los servicios. Es decir, cuáles son las acciones que debo redimensionar o qué herramientas debo de considerar para poder entonces sí atraer el talento que la empresa necesita. Y qué estoy haciendo bien, pero puedo mejorar, porque esa es una constante. Sabemos que la constante es el cambio y que entonces permanentemente es un análisis de dónde estoy, qué hago, qué puedo mejorar o qué puedo incorporar. Ahí se las dejamos para que ustedes
como les digo, a solas y con su conciencia, las reflexionen y lleven a cabo algún plan o acción. La atracción del talento, considerando toda la tecnología y todas las herramientas que hoy tenemos en la web, pues vemos que las redes sociales son muy populares dentro del reclutamiento laboral. 92% de las pymes y empresas utilizan plataformas como Twitter, LinkedIn y Facebook para el reclutamiento. Un 45% incluyen links a redes sociales en la sección de carrera. Entonces, el identificar este talento tiene como base importante el saber las personas que requiere nuestra empresa y lo que puede en un momento dado ofrecer nuestra organización a ese talento. Últimamente se ha reforzado mucho la propuesta de valor para los colaboradores en términos de la atracción. ¿Qué buscan estas personas que quieran y puedan incorporarse y que estemos en la posibilidad de contratar? En términos de la atracción, pues flexibilidad en el trabajo, que haya un balance de trabajo y vida personal. Ya sabemos, ya hemos hablado y conocemos las diferentes generaciones, cómo están convergiendo ya todas estas generaciones en las empresas, independientemente de su tamaño. Y entonces, al final, unas o más buscan un balance de trabajo de vida persona, un lugar para trabajar entendido con este clima adecuado, positivo y de comunicación. Y pues una multifuncionalidad ocupacional y geográfica, es decir, hoy nos podemos comunicar con una velocidad muy rápida independientemente de la hora y el lugar en el que estemos. Al final del día, entonces, ¿cómo podemos conjuntar la atracción con el compromiso, con el ambiente de trabajo, el reconocimiento, la diversidad, entendida como la serie de aprendizajes que podemos adquirir y que podemos dar al colaborador por el tipo de servicios, productos o actividades que hacemos? Y entonces nuestra cultura organizacional, pues es un eje muy importante. ¿Qué es lo que buscamos? Oportunidades de desarrollo y de aprendizaje, una carrera, que haya un desarrollo también, responsabilidades retantes y que motiven y mantengan a la gente proactiva. ¿Por qué es importante que trabajemos, que revisemos nuestra marca empleadora? Los mayores beneficios que trae consigo una buena estrategia de marca empleadora, entre algunos son la atracción del talento de los candidatos, el compromiso de los empleados actuales. Recordemos que los empleados son embajadores de nuestra empresa. El que se queda y que por alguna circunstancia necesita o se tiene que retirar, lamentablemente, hay dos opciones, se va para un crecimiento o por las circunstancias. Pero al final del día, ese empleado, ese colaborador es un embajador que de acuerdo a la experiencia y la vivencia que tenga, es lo que va a transmitir. Reconocimiento de un buen lugar para trabajar, el que se transforma en la retención de los colaboradores. El buen lugar para trabajar es, decíamos, de acuerdo a la realidad que vivimos, que sí podemos ofrecer a las personas, a los futuros colaboradores, para que no tengamos una circunstancia de no me dijeron, no me acordé, no le dije. Y pues evidentemente la creación de equipos de altas ventajas competitivas, porque vamos unificando criterios, vamos unificando competencias, conocimientos, experiencias, habilidades. ¿De qué manera el employer branding devuelve valor a tu empresa? Pues impacta en métricas muy importantes, independientemente de nuestros tamaños de organización. El poder tener claridad en ese rol que vamos a invertir y luego cómo lo vamos a revisar, pues es compromiso de los empleados. Computrabajo Computrabajo Vision, en su última investigación, identificó que en este sentido hay un impacto en el compromiso de los empleados en el 44%, en una tasa de retención del 41%, evidentemente hay que mejorar,
en el número de postulaciones del 34%, calidad de los procesos de selección un 33% y el costo por contratación también. Entonces, el tener una marca empleadora en nuestras dimensiones y alcances se va a ver reflejado en estas métricas, entre otras. Como empleadores nos enfrentamos a la era de la comunicación del talento digital. ¿Qué significa esto? Bueno, hoy, con toda esta información y acceso rápido a datos, hemos observado que no eliges el talento ya nos puede elegir también. Eso hay que pensarlo, visualizarlo y de verdad dedicar un esfuerzo para reforzar nuestra marca empleadora. Entonces, la marca del empleador no es un destino, es un viaje. ¿Por qué? Pues por estas dinámicas que estamos viviendo, que estamos enfrentando y es una actividad de todos los días. Hay un instituto que se llama Potential Park, que su objetivo principal es identificar, así como tenemos en México, bueno, como existe Mercer y otras compañías que hacen estudios de salarios, compensaciones. Potential Park es una empresa, instituto que se dedica a hacer investigación específicamente de qué piensan los empleados, los colaboradores, las personas que están haciendo postulaciones a vacantes respecto a las empresas. Potential Park les da información a las organizaciones del ranking en el cual se encuentran de acuerdo a la experiencia de los candidatos y de los empleados. Entonces, esta empresa nos dice que en la última estudio del 2019 que corre para 20, nos dice que del 100%, el 75% de los candidatos han dicho que revisan la presencia en línea de la empresa antes de postularse a una oferta laboral. Evidentemente, estos resultados vienen de una vivencia y de una experiencia distinta a la que hoy estamos viviendo. Lo importante es compartir estas tendencias para que ustedes lo tomen de esa manera como las orientaciones que vieron y que dijeron los empleados y que sí podemos tomar en cuenta. De ese 100%, el 50% dice que no trabajaría para una empresa con mala reputación, incluso si esto significara un sueldo más alto. Habría que revisar. Entonces, hay un resultado aquí que tenemos que estudiar. Por lo tanto, en este análisis de nuestra marca empleadora, pues la invitación es para que ustedes también se respondan estas preguntas. ¿Por qué alguien querría trabajar en mi empresa? ¿Qué percepción tienen los empleados y candidatos de mi empresa? ¿Qué porcentaje de empleados recomendarían mi empresa como un buen lugar para trabajar y por qué? Si tienen oportunidad, revisen y si existe información de sus compañías, ¿qué opinan quienes están o han estado trabajando en su compañía? Entonces, es pues unos puntos importantes de reflexión para que nosotros podamos reforzar nuestra marca empleadora. Los talentos que necesitaremos contratar precisamente con esta dinámica, con estos cambios, con estos retos, son un analista de datos para estudiar el rendimiento interno de los empleados, un gerente de redes sociales para impulsar estrategias de contenido de acuerdo a las prioridades de nuestra empresa, un creador de contenidos que desarrolla campañas de marketing digital más amplio, y también un ingeniero en la nube para ayudar a determinar qué funciones, qué datos pueden estar administrados en la red, dentro de varias posiciones y puestos que hoy nos van a demandar nuestras circunstancias de país y mundo. Aquí tienen un ejemplo que se utiliza para que ustedes elaboren su descripción de puesto, la revisen, en la cual hemos estado trabajando y mucho
reforzando adicional a que haya una misión en las responsabilidades de los puestos desde el enfoque de qué hace la persona, cómo lo hace y para qué lo hace. De tal manera que entonces el valor que agrega la compañía sea mucho mejor evaluado y la persona que desempeña el puesto pueda tener mayor conciencia de qué se espera de él. Para ese perfil de puesto, nunca olvidar esos requerimientos que necesitamos, enfocándonos, aquí está marcado, conocimientos del negocio, si son necesarios y por qué, las habilidades técnicas, los programas, los lenguajes que eso da y agrega valor al puesto. Nunca, nunca olvidar que todos los perfiles de puesto tienen dos dimensiones muy importantes para poder ser eficiente, efectivo quien desempeña el puesto, que son las competencias técnicas, que hablan de qué debe de saber la persona, y las competencias de desempeño, cómo gestiona ese puesto para llegar a ese éxito. Y son, a veces combinamos las técnicas y las de desempeño, y puede haber cierta confusión para alguien que gestiona una posición, técnicamente qué debe de saber, y puede ser una persona técnicamente muy capaz, con mucha experiencia, pero si alguna competencia de desempeño no está lo suficientemente alineado o desarrollada, puede haber dificultades en el éxito que se tenga en el puesto. Ahorita vamos a ver esas competencias de desempeño, ¿no? Cuando estemos haciendo nuestro perfil de puesto, nuestra postulación para una posición, aquí les voy a dejar el ejemplo de algunas preguntas de lo que llamamos la entrevista de incidentes críticos, que es importante tener presentes. ¿Cuál es el objetivo del puesto? El alcance de la posición, las expectativas de desempeño para ese puesto, las prioridades de corto o largo plazo que debe solucionarse y qué contribuciones va a hacer a la posición. Este análisis es dinámico, es decir, podemos tener una posición de un analista de datos, pero hoy en agosto 2020 tendrá un impacto y no sabemos si en 2 meses su impacto sea diferente. Entonces, la entrevista de incidentes críticos, el análisis nos ayuda a ubicar en la situación qué posición tenemos y qué debe de gestionar. Aquí tienen un ejemplo de guía para realizar un perfil de puesto. Ahí se lo vamos a dejar también para que lo revisen. Y pues vamos a ver que en este talento, por ejemplo, Michael Jordan nos decía, algunas personas quieren que algo ocurra, otros sueñan con que pasará y otros hacen que suceda. Ese es el talento que pues tenemos el reto de identificar, reforzar en nuestra empresa, porque una persona con talento demuestra habilidades, destrezas técnicas, experiencia, es alguien que resuelve problemas, destaca de los demás por sus aportaciones, por su actitud, aprende más rápido y arriba del 10% de sus capacidades, que hoy sí tenemos forma con herramientas de evaluar esto. Entonces, decíamos que en un modelo de competencias tenemos que cuidar mucho que las tengamos muy bien dimensionadas en cuanto a competencias de negocio, de personas y de autogestión para poder tener un desempeño superior. Ejemplo de competencias de negocio. Aquellas que tienen que ver con pensamiento estratégico, creativo, visión de negocio, resultados y toma de decisiones. Es decir, proceso de pensamiento puesto en acción. Las competencias relacionadas con las personas, evidentemente el liderazgo, la comunicación efectiva, trabajo en equipo, orientación al cliente, por ejemplo. ¿Cuáles son las de autogestión? Inteligencia emocional, sentido de urgencia, manejo del cambio. Es decir, estas competencias de autogestión hoy cobran un valor muy significativo. Técnicamente puedo tener el conocimiento y la experiencia, pero si alguna de estas competencias u otra no está lo suficientemente desarrollada, difícilmente voy a ser efectivo y tener éxito en ese curso. Una técnica que les recomendamos para las entrevistas es la técnica STAR, algunos ya la han de conocer,
que tiene básicamente un enfoque de evaluar la situación, la tarea, la acción y el resultado. ¿Qué pasó? ¿Qué debe de hacer la persona? ¿Qué hizo? ¿Y cuál es el efecto? Bueno, les hablaba de la entrevista. Aquí tenemos, si les comparto algunas preguntas para que también puedan identificar si el candidato se va a adaptar a la cultura de su empresa. Aquí tienen algunas ideas. Aquí tienen también el ejemplo de una entrevista por competencias, sin perder de vista y reforzar que el rapport es fundamental para poder tener éxito en hacer una sintonía, esos rapport, crear sintonía para poder obtener la información del candidato y darle a la persona la información de nuestra empresa. No olvidar que en esta técnica hay que tener presente la situación, la tarea, la acción y el resultado. Si, por ejemplo, queremos evaluar y identificar si el nivel de responsabilidad de nuestro candidato, bueno, aquí tienen algunas preguntas que pueden observar que esas preguntas están en pasado para que podamos identificar qué hizo la persona y poder hacer una proyección de qué hará en el futuro. La técnica, el sustento es todo lo que hizo la persona. Es probable que lo haga en el futuro, a menos que viva una circunstancia o algún evento que haya cambiado su vida significativamente. Una reflexión también que me gusta mucho cuando hacemos este proceso de entrevista. La gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca olvidará lo que le hiciste sentir. Es decir, quizá al momento de hacer la entrevista o el candidato, nosotros consideramos que no vamos a hacer una relación de trabajo, de negocio, como la definan, productiva para ambas partes. No obstante, relevante es esa sensación, esa imagen, ese sentimiento que se lleva de que el tiempo que invirtió en nuestra empresa, en la entrevista, fue un tiempo valioso. Algún aprendizaje evidentemente le dejamos y también nos dejó a nosotros. Aquí un reforzamiento de las habilidades que es importante reflexionar y analizar si tenemos como entrevistadores. Recordemos que cuando estamos en una entrevista, un punto importante es que el entrevistador habla poco y escucha más. Hay flexibilidad para evaluar las respuestas, empatía, curiosidad para decir, explícame, dame más información y no quedarnos con la duda, y una presencia total. Hablábamos más o menos de que esta entrevista, cuando hay una alineación entre el candidato y nosotros, mínimo debe ser de 45 minutos. Para poder evaluar también esas competencias en las dimensiones de negocio, de personas y de autogestión, pues hay diferentes herramientas, diferentes software o plataformas. Hay, en particular y en general, las plataformas están conformadas por pruebas que nos hablan de la personalidad, de la inteligencia, las preferencias o motivaciones, habilidades y valores. Eso es importante que ustedes puedan tener a la mano con una prueba idealmente en línea o de lápiz y papel, como lo quieran manejar, que abarque estas áreas para poder identificar las competencias. Hay otras técnicas, otras metodologías, no obstante, pruebas, entrevista, hacemos un buen match para seleccionar e identificar las competencias. Por último, les quiero hablar rápidamente de lo que es ya elegimos a nuestro talento, ya nos pusimos de acuerdo, pues el onboarding es un proceso progresivo, ya no es como antes una inducción de corto plazo, de una semana, de un mes, no. Hoy lleva un proceso para poder incorporar a esta persona y de eso, pues evidentemente es desde el primer día. Entonces, muy importante el poder revisar nuestro programa de inducción y llevarlo a un onboarding mucho más
aterrizado, alineado y no tan de corto plazo. El proceso de integración de los colaboradores, entre otros puntos, pues el conocimiento profundo de la empresa, el negocio y de todo lo que la rodea, la cultura, esa cultura que tanto hablamos, que refuerza el ser un buen lugar para trabajar, sobre qué bases y procedimientos, que si hay un mapa de procesos, hay unas descripciones, unas políticas, todas las herramientas que puede utilizar. O sea, el onboarding tiene un análisis mucho más fino de la inducción de la persona. ¿Cuáles serían, entre otras, algunas ventajas de este onboarding? Pues crear un mayor vínculo entre nuestra empresa y el colaborador, un impacto positivo en retención del talento, el nivel de productividad se mejora, la integración puede ser más rápida, disminuye el riesgo de fracaso y promueve la cultura de la empresa. No olvidar el salario emocional, que definitivamente sabemos que pesos y centavos son importantes, pero el emocional también sigue siendo un motivador significativo. Ambiente de trabajo, reconocimiento, horario, días libres, teletrabajo que ya estamos viviendo, planes de formación, beneficios, voluntariado, capacitación. Por último, cuando hay confianza, los colaboradores están más comprometidos con sus líderes y los siguen porque creen en ellos. Cada uno revise su nivel de impacto que está ejerciendo como líder. Con todo esto que estuvimos analizando y revisando como una introducción a lo que es la gestión del talento y la importancia, y por qué decir que en el talento está la respuesta, pues la idea final es qué harás diferente con esta información y qué harás diferente respecto a la forma en que hoy estás evaluando, asociando, incorporando al talento. Antes de despedir, me gustaría reforzar mucho que recordemos que este evento, para mí ha sido un placer y un gusto compartir un poco de la experiencia y pues solicitarles que si esto les gustó, si lo consideran que es información de valor, que agregue algo para sus organizaciones. Recuerden que es un evento con causa para 3 fundaciones en particular, ALAS, CIMA y Étnica, y que pues las donaciones que ustedes nos hagan el favor de contribuir se van a dividir en partes iguales para estas fundaciones. Por mi parte es todo, muchas gracias y pues si tienen preguntas, comentarios, aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Marta Elsa. Bueno, tenemos unos minutos para que ustedes nos escriban a través del chat todos sus comentarios y sus preguntas, ya que Marta Elsa estará respondiendo cada uno de ellos. Bueno, aquí hay una pregunta que nos dice Melanie. Dice, ¿cuáles serían algunas actividades específicas con las cuales podemos integrar más rápidamente a nuestros colaboradores? Evidentemente, hoy que estamos trabajando a la distancia, establecer una agenda de esas reuniones que vamos a tener, los puntos importantes que vamos a tocar y, como les decía yo, escuchar, generar un clima de apertura total y preguntar a esos colaboradores cómo se sienten, cómo están gestionando su puesto, qué falta para que puedan tener mayor productividad, éxito, confianza en lo que están haciendo, escuchar esas ideas y entonces traducirlas en un plan de acción. Ese plan de acción tiene que ser muy realista y en el cual ustedes les digan lo que sí podemos hacer, en qué tiempos, en qué momento. Entonces, el poder tener esa comunicación y esa cercanía genera confianza. La comunicación abierta, la comunicación respetuosa y una retroalimentación que hoy la piden mucho los colaboradores porque de repente se sienten muy alejados. Sobre todo que se les transmita que se confíe en ellos, que se revise cuáles son los objetivos que hoy les corresponde
concretar y cómo los vamos a acompañar, cómo los van a acompañar en ese proceso. Que haya confianza, apertura y esa cercanía para ese acompañamiento. Muchas gracias, Marta Elsa. Tenemos más preguntas y tenemos una de Liliana. A ver. ¿Qué guía se sugiere para determinar los niveles de dominio para cada nivel o posición? ¿Alguna recomendación? Bueno, sí, les pongo en el chat cuáles son algunos de los autores que les recomendaría, aparte de Marta Ales, que ya todos la conocen, en donde nos especifican los niveles. Les recomiendo otros dos más para que lo tomen en cuenta. Sí. Muchas gracias, Marta. Vamos con otra pregunta y dice, ¿el papel de la inteligencia artificial es relevante en la búsqueda del talento? Sí, definitivamente, pues hoy hemos observado que fue un reto de incorporarnos rápidamente y tener aprendizajes de herramientas, ¿no? Que nos conduzcan a una comunicación rápida. La inteligencia emocional, la inteligencia artificial la estamos viendo con que podemos hacer entrevistas en las cuales mandemos al candidato las preguntas y entonces la responde. Hay ahí ¿cómo le llaman? Chabot o algo así, que le hace preguntas y nos regresa la respuesta y ya decidimos a qué candidatos seleccionar o continuar, ¿no? Entonces sí vamos a tener cada día esa herramienta. Sin embargo, pues yo les diría siempre el toque humano y la cercanía nunca hay que perderla, ¿no? Muchas gracias, Marta. Continuamos con las preguntas y esta es de Chantal. Dice, ¿qué hacer con un recurso humano que no tiene esa pasión, que solo le interesa su dinero? ¿Se debe retirar de la empresa? ¿Hay alguna estrategia para sensibilizarlos? Fíjense que la experiencia, lo que he observado es que hay un punto en el proceso de la relación colaborador-empresa que tuvo un quiebre. Y ese quiebre lo lleva a que al colaborador dice, pues yo hago que trabajo y hago que me pagan. Y solamente me interesa mi dinero. Entonces aquí la invitación es, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el punto en el cual la persona dejó de interesarse en lo que hace en la compañía y ya ha perdido motivación? Y si en un momento dado es insalvable ese punto, porque algo pasó que nos desvió, si veníamos en un camino y ahora tenemos dos, ¿cuál es ese punto? Si lo podemos solventar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué has dejado de hacer? Si nos ponemos de acuerdo, continuamos, y si no, nos ponemos también en una negociación para un beneficio de ambas partes. Muchas gracias, Marta. Vamos con una pregunta más y es de Luisa. Dice, ya que la mayoría de las empresas están en esquema home office, ¿cuál sería un diferenciador para atraer el talento que realmente marcara la diferencia? Por ejemplo, los últimos directivos que he estado entrevistando hablan de hacer juntas, o sea, el diferenciador es decirle nuestro método de trabajo y las herramientas con que cuentan para trabajar. Un diferenciador que nos han dicho es, mira, la junta va a ser de 30 minutos y vamos a tener juntas también para platicar de lo personal, pero una junta es trabajo y otra junta es persona. Otra manera importante es cómo vamos a evaluar los objetivos una vez que los tengas muy claros. ¿Qué beneficios económicos sí podemos darte en este momento y cuáles son las prestaciones? O bajo qué esquema te voy a contratar. Es decir, hay que hablar con todo el realismo de lo que hoy nos permiten nuestras organizaciones aportarle. Si la persona está convencida, evidentemente dale un espacio para que lo analice, lo revise y diga con nosotros si quiero o no es el lugar y muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Vamos con la última pregunta y dice, ¿qué acciones y o actividades consideras más que necesarias como parte de un proceso de onboarding robusto? Bueno, número uno, revisar la inducción que hoy he estado haciendo, cómo ha sido este plan, qué resultados he tenido, buscar las mejores prácticas que hoy tenemos
las organizaciones han hecho avances importantes en el cual te da toda una metodología, buscar la metodología. También les podemos anexar un documento donde da los principales tips y acciones que pueden seguir para hacer un boarding mucho más formal, mucho más soportado, que también eso de valor y calidad a quien se incorpora con nosotros o se va a incorporar, o nos interesaría, vamos. Muchas gracias, Marta Elsa. Por ahí nos preguntan a través del chat cómo pueden contactarte. Nos pueden escribir al correo conecta@forodigitalpyme.mx, que también se los van a compartir a través del chat. Ahí nos mandan un correo y los ponemos en contacto con Marta Elsa. Muchas gracias a todos por haber participado. Pues muchas gracias, ha sido un honor estar con ustedes, Violeta, Edgar, Miguel, muchas gracias por su gran apoyo, Ari, y estoy a sus órdenes.